Su nombre es el vencedor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Que Él es el vencedor de nuestras vidas. Y de eso mismo vamos a hablar en esta mañana. De que Él venció la muerte, amén. De que Él venció y se levantó de los muertos. Y la semana pasada, yo sé que yo estuve libre, estuve descansando de tanto trabajo emocional, de lo que es la vida del seminario y de Semana Santa. Pero yo me estaba reflexionando esta semana y es un tema que para mí es muy interesante, muy importante. Y es, después de la resurrección, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Después de la resurrección. La semana pasada antipasada, fue una semana donde recordamos y celebramos la muerte de Jesús, celebramos todo el proceso de su muerte y celebramos su resurrección. Pero luego esa semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como iglesia? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo está nuestra vida después de recordar la resurrección de Cristo? Y el texto base que voy a utilizar es el mismo texto que usó Nelson el domingo pasado, en Juan capítulo 20. Así que quiero que lo busque con usted. Juan capítulo 20, del 19 hasta el 23. Yo sé que Nelson habló de Tomás, yo voy a hablar solamente de los discípulos. Cuando lo tenga, por favor, se pone de pie, reverencia a la palabra del Señor. Juan capítulo 20, del 19 al 23. Lo voy a estar leyendo en la versión lenguaje actual, que me gusta mucho, pero lo puede usted seguir leyendo en su Biblia Reina Valera. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa y las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de aquella manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Padre, en esta mañana te doy gracias porque tu palabra es bendecida y tu palabra nos da aliento. Gracias porque esta mañana podemos recibir tu bendición. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que tú seas hablando conforme al corazón y la necesidad de la iglesia. Te pido que tú seas ministrándole conforme a la necesidad de cada uno de los hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Se puede sentar. La pregunta que me hago en esta mañana es: ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia qué vamos a hacer después de recordar una Semana Santa? En muchos países se recuerda esa semana y hasta gente se crucifica y todo, recordando ese momento de la cruz del Calvario. Y yo creo que ese momento, esa semana, es un momento de celebración, ¿verdad? No es un momento de tristeza. Los mensajes que se trajeron aquí por medio de los hermanos fueron mensajes de reflexión, pero en todo momento se habló que esa semana era una semana de celebración. No era una semana de estar triste porque Cristo murió por nosotros, al revés. Si Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pues era una semana de celebración. Pero mi pregunta que me baso es porque nosotros vivimos la vida constantemente bajo rutina y bajo tradición. Y a veces la Semana Santa se convierte en una semana tradicional y no la vivimos según Dios quiere que la vivamos. La celebramos porque tenemos que celebrarla porque somos cristianos. Y luego que pasa la Semana Santa, nuestras vidas siguen como si nada hubiese pasado. Como si no hubiese celebrado la Semana Santa. De hecho, ya se ha perdido el respeto a esa semana, que antes no se permitía escuchar música secular. Y ahora las emisoras ponen música secular.
Antes la gente se guardaba más e iban para la iglesia más a menudo de la Semana Santa. Ya los templos, yo hablé con muchos pastores y muchos templos estuvieron vacíos esa semana, porque ya se ha convertido en una semana tradicional y la gente no vive esa semana según Dios quiere que la vivamos, que es constantemente en nuestras vidas. Que Cristo murió por nosotros, no una semana, sino que está siempre dentro de nosotros, porque Él se levantó de los muertos. Y me es interesante porque luego que Jesús se levanta y resucita, la vida de los discípulos continúa. Cristo murió, los discípulos estaban allí, se levanta de los muertos. Quien estaba allí esperando que se levantara eran dos mujeres. ¿Quiénes eran? Las dos mujeres que estaban. Yo les menciono las Marías, ¿verdad? Ellas fueron las que estaban en ese momento allí. Pero me es curioso la historia que conté en este momento, porque los discípulos estaban metidos en una casa. Dice el texto que luego que Jesús se levanta de los muertos, los discípulos estaban reunidos juntos en una casa. Y qué bueno que los discípulos estaban juntos. Estaban juntos, estaban allí juntos. Pero el sentido de unidad que tenían ellos no era un sentido bueno. Estaban juntos, metidos en una casa porque tenían miedo. La historia relata que luego que Jesús se levanta de los muertos, los discípulos estaban metidos en una casa, estaban juntos, pero tenían miedo. Estaban aterrados porque tenían miedo de que los líderes judíos fueran allí y los arrestaran o los mataran, igual que hicieron con Jesús. O sea que después de la resurrección, la gente sigue con miedo, la gente sigue con la rutina, la gente sigue con temor. Luego que celebramos la Semana Santa, si vamos a hablar del 2012 en Fajardo, Puerto Rico, la gente sigue con sus problemas. Yo no sé cuántos de ustedes se han ido de vacaciones alguna vez en su vida. A mí me encanta irme de vacaciones. Yo este fin de semana me fui a Aguadilla, me quedé en un hotel, cerré todo, apagué el teléfono, me desconecté de todo. Pero el domingo, mientras regresaba para acá, me di cuenta que todo estaba como lo dejé. Tenía que pagar las cuentas, tenía que seguir trabajando, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir haciendo mis cosas. Mi esposa descansó y nos levantamos a las 11 de la mañana, que hace tiempo no lo hacíamos, y cuando abrimos los ojos desayunamos, pero back to reality. Estamos de vuelta a la realidad. La Semana Santa para muchos es como una semana de vacaciones. Venimos a la iglesia y celebramos y todos los cultos y eso es como un momento bien tradicional donde, y si no se prediquen las 7 palabras los viernes, eso es un caos en la iglesia, porque hay que predicar las 7 palabras y la gente y ya se la saben de memoria, pero la esperan porque eso es tradición en la iglesia. ¿Y qué pasa? La realidad es que luego de que Jesús se levanta de los muertos y celebramos la resurrección, ¿qué vamos a hacer nosotros? La realidad es que estos discípulos estaban en una casa, estaban juntos, pero estaban ¿qué? Asustados. Luego que Jesús se levanta de los muertos, la gente se está dando cuenta de que la vida sigue y continúa como antes. Esta gente nos muestra que eran gente de carne y hueso, a pesar que caminaron con el maestro, estaban asustados porque los judíos estaban buscándolos para matarlos o para arrestarlos. Estaban juntos pero con terror. Y la realidad es que este texto me da una enseñanza, porque lo primero que hace Jesús, que cuando se encuentra con ellos, entra a la casa, ellos no se dan cuenta de quién era que estaba allí con ellos. O sea, Dios se transfiguró, se formó de tal manera glorificado, que los mismos discípulos que andaron con él no lo conocían. Entonces Jesús llega a la casa y en la Reina Valera dice que Jesús entró y les dijo: paz sea sobre ¿quién? Sobre vosotros. Eso es un saludo totalmente judío, normal, tradicional, pero para ellos tenía mucho significado, porque Jesús sabía que entre ellos había terror. Y Jesús les dice: tengan paz, el shalom, la estabilidad emocional, la estabilidad de tu mente sea contigo, tengan tranquilidad. Y ellos estaban allí preguntándose quién rayo era ese que estaba allí, diciendo que tengamos paz cuando estaban todos allí aterrados. Después de la resurrección, es muy importante que después que Jesús se levanta, llega la paz. ¿Cuántos dicen amén? Esta paz que habla Jesús es la paz declarada para que tú tengas la bendición de Dios sobre tu vida. Además, Jesús sabía que sus discípulos estaban ¿qué? Estaban aterrados, tenían miedos. Entonces, esa paz que habla Jesús
es la paz que llega después de su resurrección. Después que Jesús se levanta, el pueblo debe de tener paz. Los que creen que Jesús se levantó de los muertos, tenemos que tener paz. No importa cuál sea nuestro problema, cuál grande sea nuestra tribulación, Dios nos invita a que tengamos paz después de su resurrección. Jesús se acercó y la primera palabra que dijo, tengan paz. O sea, después de la resurrección, nuestra vida va a continuar, vamos a tener miedo, vamos a tener problemas. Yo mencionaba el viernes en casa de nuestra hermana Nilda que nosotros vivimos en un caos en Puerto Rico. La gente no se atreve a salir a las calles. Y si salimos a las calles pensamos que algo malo nos va a pasar porque las noticias nos invitan a eso. Vivimos en un estado paranoico constantemente, pensando que si voy para TH, allí me va a asaltar. Si voy para el supermercado, allí puede pasar un tiroteo y una bala perdida me puede coger a mí. Pues mejor me quedo en casa y con miedo. Así no estaban los discípulos. Así no se encontraron los discípulos. Con miedo, no se atrevían a salir. Y muchos de nosotros puertorriqueños nos encontramos así. Después de una Semana Santa gloriosa, nos metemos en nuestras casas, en nuestros hogares, porque la realidad es que tenemos una sociedad que está afectada, está tóxica. Entonces nosotros nos metemos en nuestras casas con miedo, no nos atrevemos a salir porque después de la resurrección, la realidad que sigue el mundo igual como está. Y Dios nos invita a que tengamos paz aún en medio de estos tiempos. O sea que después de la resurrección llega la paz. ¿Cuántos dicen amén? Luego Jesús, que le declara la paz sobre ellos, al ellos no saber que quien estaba de frente era Jesús, Jesús le muestra sus manos y le muestra las cicatrices y le muestra sus golpes. Después de la resurrección vienen sus marcas y vienen sus cicatrices. Estas cicatrices tienen un significado muy importante. Estas cicatrices significan que ya tú no vas a sufrir porque ya hubo uno que pagó por ti. Estas cicatrices nos enseñan y nos muestran que nosotros vamos a pasar aflicciones, pero ya hubo uno que venció al mundo. Esas cicatrices nos muestran. Estas cicatrices nos muestran de que tú vas a pasar por problemas difíciles, pero aquí estoy yo. Las cicatrices te muestran que ya tú no vas a pasar por dolor. Que aunque pases por dolor, yo estoy contigo porque yo vencí el dolor. Me levanté de los muertos. Aunque tú pases por problemas financieros, aunque tú pases por problemas que puedas, posiblemente ya te estás rendiéndote a tu problema, pero la cicatriz te dice, mira, estoy contigo y ya yo pagué por ti. Tu deuda está salda. Ya yo me sacrifiqué para que tú tengas bienestar, para que tengas salud. ¿Cuándo dicen amén a eso? Después de que Jesús se levanta de los muertos, llegan las cicatrices, llegan las marcas para recordarte que tú eres más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que vivir. No un estado paranoico donde la gente vive en histeria. Porque eso es una cosa, yo me he dado cuenta que ese sistema, ¿verdad?, emocional, nosotros lo transmitimos y lo seguimos transmitiendo a otras personas. Posiblemente yo tenga paz, pero si llega alguien con una histeria, mi corazón se puede acelerar. Y eso yo se lo transmito a otros, y yo se lo transmito a mis hijos, y mis hijos a sus hijos. Y eso sigue, ese estado emocional se sigue transmitiendo. Y no nos damos cuenta que lo que hacemos es un daño a nuestra sociedad. Cuando nosotros los cristianos, los que somos hijos de Dios, tenemos que entender que después de que Jesús se levanta y resucita, llegan las marcas para asegurarnos que nuestro bienestar emocional está en el Señor. Nuestro bienestar social está en el Señor. Porque Jesús venció al mundo. Y esa es nuestra certeza, nuestra seguridad. Que después de la resurrección llegan las marcas y las huellas y las cicatrices para decirnos que somos más que victoriosos en el nombre del Señor. Después de la resurrección, yo soy gago, perdóname, ustedes saben que yo me quedo pegado, y más cuando estoy con alergia. Hay varios mensajes que están implícitos en ese texto, en ese versículo, y es que después de que Jesús se levanta de los muertos, hay una convocatoria. Si busca otra vez el texto, vamos a leerlo brevemente. En el versículo 21, Jesús les dice, Jesús los volvió a saludar de la misma manera. O sea, les dijo, paz sea sobre quién, sobre ustedes. Y después les dice, como mi Padre